Y no fue en 1900, como se dice en algunos libros, ni tampoco estuvo en la Revolución. Pachita contaba con 3 años de edad cuando ya tenía manifestaciones de clarividencia y sabía con solo ver a la persona que ésta trascendería en menos de un día. Por lo que sus padres, quienes eran muy ricos, la darían en adopción al pensar que ella padecía de sus facultades mentales. La adopta un hombre llamado Charles, que tenía un circo. Ahí ella sanó a una elefanta y algunos animales que estaban enfermos. Charles la adentró en la meditación y cómo poder manejar este maravilloso don. A su mediana edad llega a Nonoalco, donde se manifiesta el señor de Tlatelolco, el Tlatoani Cuauhtémoc, que les pide sanar a su pueblo, porque su pueblo siempre fue rico y seguirá siendo rico. Sus meditaciones la llevaron a ceder su materia para que el hermanito Cuauhtémoc se manifestara y recibiera a su pueblo para sanación y curación física y espiritual. Al aceptar esto, Bárbara Guerrero Salas, Pachita, le dicen que este legado, si decide aceptarlo, deberá ser solo por 10 generaciones y cediendo la materia solo el primogénito de cada generación y siendo hombre, mujer, hombre y así sucesivamente hasta completar las 10 generaciones. Al fallecer Pachita, lo toma Enrique Ugalde y este al trascender se manifiesta en Liliana Ugalde. Después será otorgado al primogénito de Liliana Ugalde. Pues bien, se le ha denominado hermanito Cuauhtémoc, ya que él ha explicado que en su cultura mexica todos eran hermanos, hijos del Padre Celestial. Su altar es una pirámide resguardada por guerreros mexicas, ángeles, hadas de la Madre Tierra y la flama eterna que ilumina. La forma de sanar es paulatina. Hay una desintoxicación, después un perdón, una aceptación, un reconocimiento y por supuesto la gratitud. La tribu se encarga siempre de dar fuerza y amor a quien se lo pide. El hermanito Cuauhtémoc, en su cumpleaños, llegan danzantes prehispánicos a bailar con él. Canta y nos da siempre palabras de aliento y amor espiritual. Nos ha pedido que nos demos a la tarea de hablar de la grandeza de su pueblo en Tenochtitlán y que la historia ha sido contada por vencedores y pronto saldrá la verdad a flote. Pues bien, les pido un fuerte aplauso y recibamos a Liliana Ugalde, nieta de Pachita, quien hablará la verdad de su abuela, la curandera Bárbara Guerrero Salas. Pachita. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tarde, noche. Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por el interés que tienen al querer saber la verdad de Bárbara Guerrero. Para mí es muy importante decirle a la gente realmente quién era ella, ya que en la internet y normalmente siempre aumentan cosas, quitan cosas importantes y han desinformado más que informar a la gente. Para mí es una responsabilidad muy grande decirles a la gente la verdad de ella, porque no es posible que mucha gente lucre con la obra, mucha gente lucre con el nombre de la abuela, con la obra del hermanito Cuauhtémoc. No es posible que distorsionen lo que era. Hoy quise participar en esta expo para informarles a todos ustedes cómo es que mi abuela manejaba. Sí, mejor. Cómo es que mi abuela manejaba la situación de la energía y de las maravillas que dicen los libros. Mucha gente les dice la psíquica que aparecía, levantaba la mano y aparecía de la nada los órganos. Eso es mentira. Jamás fue así. Mi abuelita nació en Parral, Chihuahua, con un don
Ella desde pequeña tenía este don, el cual desarrolló durante toda su vida. En donde vivían en Parral, había gente que mi abuela señalaba y les decía, esta gente se va a curar o esta gente va a morir. Y pasaba. A la gente le empezó a dar temor esa niña. Entonces los abuelos, los bisabuelos, por proteger a su hija, es que le dijeron a Charles que se la llevara, porque aparte de todo, él sabía de la meditación, sabía guiarla y iba a poder encaminarla para que la niña supiera desarrollar el don que ella tenía. Es así como mi abuela entró al circo. Estuvo gran parte, bueno, su adolescencia estuvo en el circo, todo el tiempo ayudando con los animales. Charles la ayudó, la encaminó mucho a la medicina herbolaria, que es con lo que hoy día se cura. Perdón. Y fue hasta los 20 años que dejó el circo, se enamoró, tuvo a sus 2 primeros hijos y se fue vino a la Ciudad de México. Irónicamente, coincidencias de la vida, no sé, pero mi abuela llegó a vivir a Nonoalco, que es de donde era Cuauhtémoc. Era el señor de Tlatelolco. Ahí llegó a vivir mi vida, mi abuela la primera vez. Y ella meditaba, todo el tiempo meditaba. En sus meditaciones junto con la tía Cande. La tía Cande es una persona que sale en los libros, una señora delgada, morena. Se ponía a meditar y era tal grado su meditación que llegó al punto en donde por primera vez se manifestó el Tlatoani Cuauhtémoc y obviamente la tía le dijo que quién era, que quería y a qué venía. El Tlatoani le dijo, yo soy Cuauhtémoc, el último emperador azteca, y he venido, por gracia del Padre y permiso de él, a terminar lo que yo había empezado. He venido a tomar a Pachita porque es una persona que nació con el don de sanación, que es una persona fuerte, es una persona honrada, es una persona con amor al prójimo. Y voy a tomar su materia a partir de ella en 10 generaciones, siendo mujer, hombre, hasta formar 10 generaciones, el primogénito de cada generación. Es así como supieron que era Cuauhtémoc y es hasta entonces que se manifestó Cuauhtémoc en la materia de mi abuela. A partir de ahí, era Bárbara Guerrero. Ahí en Tlatelolco, mi abuela trabajaba, aparte de curar, en un tianguis, y eso no hablan los libros. Trabajó en un tianguis y era una señora muy, muy apapachadora, muy querida por todos los locatarios, que ayudaba, sanaba y siempre daba un apapacho, siempre apapachaba a la gente. Y de ahí le empezaron a decir Pachita. Por eso es Pachita, apapacho, en náhuatl. Es entonces cuando nace Pachita, cuando Cuauhtémoc la toma su materia para empezar a sanar. Es cuando Cuauhtémoc empieza a hacerse presente, cuando mi abuela meditaba al punto de desprenderse de su materia, cederla para que entrara y pudiera sanar él. Y así llegó a La Raza. Se salió de Nonoalco y llegó a vivir a La Raza. En La Raza curó mucha gente, empezaron las operaciones que hacía Cuauhtémoc en la materia de Pachita. Es donde empezó a sanar, es cuando hacían las operaciones que decían que desprendían ojos y esas cosas. Eran cosas espirituales que hacía Cuauhtémoc. Nunca se aparecieron de la nada. Usaba una carne muy parecida al del ser humano y le daba forma para que pudiera hacer el trasplante o la composición del órgano malo del paciente. Es así como empezó a operar, porque Pachita curó desde niña y empezó a curar después de los 30 años. Posteriormente,
operó muchas personas, las operó de la columna, caminaban, pero también, cosa que los libros no hablan, sacaba muchos daños. Iba mucha gente con demonios, con daños, y mi abuela, bueno, el hermanito lo sacaba en el monte, en la casa, y sanaba a la gente de esta manera. Es así como lo hacía cuando trabajaba con el hermanito Cuauhtémoc. A partir de ahí, mi abuela llegó a la raza y daba su consulta de 7 de la mañana a 11, 12, 1 de la mañana, según la gente que estuviera formada. Obviamente dando la consulta bárbara, Pachita. Cuando veía a la gente y analizaba a la gente y se le daba medicamento a la gente de hierbas, tés, ungüentos, y la gente no sanaba, era cuando la canalizaba ya con el hermanito Cuauhtémoc y era quien hacía las operaciones. Había gente que sanaba con el puro medicamento. Había gente que sanaba con operaciones espirituales y había gente que de plano las operaban, les metían el cuchillo. Cabe aclarar que no era un cuchillo de monte oxidado, como también dicen. Era un cuchillo de monte normal. No es tanto como lo pusieron en ese libro. En ese lugar de la raza operó a Robert. Robert era un americano que tenía cáncer en la cabeza. El hermanito lo operó y sanó por la gracia de Dios, por el hermanito. Y en gratitud, Robert le regaló la casa en donde después se cambió Pachita, que fue en la misma raza, y vivió toda su vida. Mucho se dice también que ella vivió en la casa de las brujas famosa de la Roma. Mentira, jamás vivió ahí, nunca. Ahí vivió Memo Lauder. Memo Lauder era un promotor artístico, que era quien llevaba de repente gente del medio a que mi abuela los curara. Y posterior a las curaciones, mi abuela veía a la gente en la casa de Memo Lauder para darle una consulta. Pachita, no el hermanito. El hermanito siempre tuvo su altar en su casa de la raza, que era donde operaba, donde recibía a la gente y hacía estas sanaciones. Muchas de esas cosas se han dicho en el internet, muchos ataques, mucha mentira. Desde el momento en que dicen que Pachita nació en 1900, mentira, Pachita no nació en 1900. Desde que vivió en la casa de las brujas, tampoco vivió en la casa de las brujas. Que materializaba los órganos, mentira, tampoco los materializaba. Mucha gente ha venido a mí a curarse y mucha gente me ha dicho, por los libros que están escritos, yo me he enojado muchas veces, porque digo, cuánta irresponsabilidad de haber escrito algo que entendieron científicamente, hablando con respeto a los científicos. Cuánta irresponsabilidad de haber puesto palabras que no eran, o opiniones desde el punto de vista científico que cambiaron totalmente lo que realmente ella hacía. Fue demasiada, porque hoy por hoy la gente cree lo que no es. Mucha gente me ha hablado para decirme, es que quiero operarme porque tengo un problema en la columna, quiero que me abran. Espérame, no es así, tienes que llegar a una consulta. A mí nada me costaría decirte, yo te voy a curar y te voy a abrir y te voy a sanar. No, porque en primer lugar, desde que yo inicié mi página, Pachita, la verdad de su legado, fue con esa intención de honrar la memoria de mi abuela, primero, de honrar la obra del hermanito Cuauhtémoc. Mucha gente no cree, mucha gente en internet se burla, ofende, es muy ofensiva, se ríe, pero esa es su opinión y yo la respeto. No puedo ir por la vida queriendo convencer a cada persona para que nos crea o para que crea lo que realmente era Pachita. Hay un video por ahí de Lenin Alejandro que estuvo conmigo, se dio cuenta de cómo bajaba el hermanito en mí, cómo pasaban las cosas.
y se pone y se atreve a decir que va a hablar del linaje de Pachita, que va a hablar de los hijos de Pachita, como si supiera la vida de Pachita. Nadie de los que ha hablado de ella se ha acercado a los hijos de Pachita que viven. Nadie. Se van y se escudan en los libros, en las entrevistas, en todo lo que dicen todos los demás, menos en lo que habla su familia. Y es por eso que digo, ¿cómo es posible que sigan haciendo eso? Yo sé que cuando subes un video, soy muy ignorante con las redes, tengo aquí a mi asesora, pero yo sé que cuando subes un video, que te dan likes, que te dan todo, monetizas. Y es muy fácil, hoy por hoy hay un auge de Pachita, hablar de ella y decir, es que Pachita hacía, Pachita no hacía, inventársela. Es muy fácil burlarse, es muy fácil abrir la boca. Y yo a veces digo, pobre gente, porque todo es un karma. Hay que darle respeto a lo que no conocemos. Si no conocemos y si no creemos, nos callamos. Y si tenemos duda, nos acercamos a quien realmente nos saque de la duda. Pero no inventamos, no difamamos. Y es lo que han hecho con la obra de mi abuela. En las redes, y hay mucha gente que se ha colgado de Pachita. Le han salido nietos, le han salido ayudantes, asistentes. Hay gente que por sí fue paciente, estuvo con Pachita. Hay gente que porque fue a curarse, cosa como el señor Greenberg, fue a curarse y por eso sacó unas fotos, sacó unos videos y después de tantos años dice, yo fui asistente de Pachita. Y yo sé, yo supe, mentira, eso no es verdad. Es como si yo fuera a una entrevista con Alejandro Fernández y me le pego y lo abrazo. Yo ando con Alejandro. A mí me consta, digo, es un ejemplo burdo, pero ahí va. Entonces, así es la gente hoy día. Hacen videos, hay gente que trabaja en nombre del hermanito Cuauhtémoc. Y yo les digo algo, me han venido y se han quejado. Es que cobran cantidad, me han insultado. Yo te he cobrado, ¿me has venido a ver a mí? No. Entonces, no soy yo. Ciertamente hay gente que está cobrando porque el hermanito Cuauhtémoc dice, mentira. Mucha gente dice, si es espiritual no cobras. Señores, nosotros también comemos. Nosotros también tenemos gastos y damos mucha energía. Damos lo mejor de nosotros cuando somos reales, cuando damos de corazón, pero también nos cobran a nosotros por la gasolina, por la comida, por las plantas para la medicina. Sí cobramos una consulta, sí cobramos la medicina. Mi abuela no cobraba las cirugías. El señor Robert, que operó de la cabeza, en gratitud a que mi abuela lo sanó, bueno, el hermanito en la materia, le regaló su casa donde Pachita murió. En gratitud de que le devolvió la vida, cuando el señor ya estaba desahuciado. Esa era Pachita. Y mucha gente viene y me critica. Eres una mentirosa. Tú todavía no nacías. Como si la gente supiera mi vida, mi edad y demás. Es que tú no pudiste estar en las cirugías o en el cuartito con ella. No, yo era una niña. Nunca estuve, bueno, en los cumpleaños del hermanito, sí. Viendo las danzas, sí. Viendo una operación, nunca. Tenía yo 8, 9 años, 7. Pero tengo recuerdos muy presentes, porque cuando uno tiene una niñez hermosa, no es para olvidarla, mucho menos si la compartes como una mujer como ella. Cuando ves que tu casa se llena de gente, de todas las clases, y se forman para entrar y se forman para recoger medicamento, no es normal. No es normal que veas gente de toda, políticos, artistas, gente muy pobre. Y dices tú, ¿qué pasa? Y a la hora de los desayunos, ver a Pachita hablar, verla preparar su medicina. A nosotros, sus nietos, nos ponía a ayudarle a llenar las cápsulas para poder dárselas a las personas.
¿cómo olvidar esa niñez? Y por otro lado, tengo un papá que fue hijo de Pachita y que él sí fue su ayudante desde que nació él hasta que murió Pachita, obviamente con la edad correspondiente. Guillermo Ugalde. Ese señor fue el que me enseñó a mí todo lo que sé ahora, todo lo que soy ahora. Obviamente mi abuela pues ya no estaba, pero él es quien me ha guiado, él es quien me ha puesto en este camino de alguna manera, y mi abuela. Tengo mi cuadro del hermanito Cuauhtémoc y en la parte de arriba está la imagen de mi abuela de perfil. Yo le dije a mi papá, ¿ya viste quién está en el cuadro? Yo no le dije qué, y me dijo, mi mamá, para que veas que no estás sola. Me dije, no, no estoy sola, me guían. Entonces, es muy importante para mí que todos ustedes sepan la verdad de Pachita. No se dejen engañar. Hay mucha gente que dice, yo te curo. Aquí hay gente que vinieron de allá para ver. Bienvenidos. Yo te curo. Yo te doy, pero te va a costar una millonada, de verdad. Comemos, de esto vivimos, pero con moderación, con respeto. No para sangrar a la gente o burlarnos de la gente o jugar con su enfermedad, con su fe. Eso no está bien. Y hay un karma. Llámenle karma, justicia divina, de vida, como quieran. Y yo tengo temor de eso. Entonces, hoy por hoy lo hago también porque gracias a Dios, gracias al hermanito, yo soy quien sigue con el linaje. Yo soy la tercera generación. Mi abuela, mi papá y su servidora. Mucha gente sabe que mi papá no lo hizo Enrique, que ya trascendió también, pero lo hizo porque mi papá no quiso. Mi papá vio acabarse a su mamá, mi papá vio consumirse a su mamá y dijo, yo no quiero eso. Sin embargo, él ayuda, cura, pero no como tiene que ser. No me quiero comprometer porque no quiero estar así. Vi muchas cosas de mi mamá que padeció. Cuando no lo hizo, con permiso del hermanito, se le cedió a Enrique el lugar para poder curar. Y fue cuando Enrique tomó la capa de la abuela para poder curar. Y quiero compartírselas, una de las capas. Esta capa la uso yo para curar también de repente. Era de mi abuela. Tiene 50 años esta capa. Esta capa tiene las manchas de sangre cuando realmente operaba la abuela con, bueno, el hermanito en la materia de mi abuela. Esta capa la usaba para sanar y está llena de una energía increíble que a mí me fortalece, a mí me limpia. Hace rato estaba yo dando consultas y me decían, te ves muy cansada. Estoy, y ya no. Esto es lo que me levanta. Y es por eso que quiero compartirles orgullosamente el legado de mi familia. No se dejen engañar, no crean todo lo que ven en internet. Hablan de nosotros bonito, feo y peor, pero que se vaya. Es la opinión de cada quien. Yo no puedo ir detrás de cada persona y tratar de convencerla de lo que es realmente la verdad de nosotros. Pero sí es mi obligación venir aquí y darles la cara, no escudarme tras ningún asistente, ninguna otra persona para lucrar con el nombre de la abuela y con el nombre del hermanito. Yo soy Liliana Ugalde, soy la que ahora está en esto de la sanación. Y con amor les digo que sean bienvenidos a la obra, que lo que yo pueda hacer por ustedes en el nombre del Padre y del hermanito, con mucho gusto lo vamos a hacer. No se dejen engañar. No crean lo que leen tanto en internet. Acérquense a las fuentes fidedignas. Los hijos de Pachita viven. Y créanme que es muy fácil de engañar a la gente. Un canal me hizo una entrevista y me engañaron, me dijeron, vamos a hablar de tu abuelita para hacerle un homenaje, porque se lo merece. Ok, me tuvieron 2 horas, preguntas y la entrevista de 2 horas.
De verdad que cuando pasan el programa les digo, ¿me lo puedes enseñar? No, hasta que lo veas aquí. Pusieron 3 minutos de mi entrevista. Posterior pusieron al hijo de Alejandro Jodorowsky diciendo que él a los 7 años había vivido enfrente de la casa de las brujas y veía a Pachita curar desde la ventana de su cuarto, cosa que nunca fue, porque mi abuelita nunca curó a ventana abierta. Tenía un recinto, tenía un lugar de respeto para poder hacer lo que tenía que hacer como debía de ser. No era así como, hoy cambio el altar de aquí a allá, no. La energía era tan grande que ahí se quedaba. Y no era así. Eso sí lo pasaron porque era hijo de Jodorowsky. Jodorowsky, ese señor fue 2 veces a ver a mi abuela. Mi abuela le enseñó la psicomagia, que el señor hoy está muy bien. Y 2 veces nada más fue. El otro señor, el más famoso de todos ellos, dice que fue muchos años a la casa de Pachita. Y yo me he puesto a pensar, muchos años, él conoció a Pachita por Portillo, por Margarita Portillo. Y Portillo entró en el 77 a la presidencia, bien, o corríjanme, ¿no? Mi abuela trascendió en abril del 79, pero antes de trascender mi abuela, esta persona quiso regresar a la casa y mi abuela le dijo, no más, lo que tenías que saber ya lo supiste, ya no tienes nada más que hacer aquí. Y no volvió. Y eso fue 8 meses, 1 año antes de que mi abuela trascendiera. El señor debió haber conocido a mi abuela y por Portillo en el 77 a mediados. Entonces es 1 año el que conoció a mi abuela. ¿Cuáles años? Hay muchas mentiras ahí, mucha manipulación. Entonces, mucha gente lo defiende y yo respeto eso, pero yo defiendo a mi abuela. Yo no sé nada de ciencia y habrá quien me venga a enseñar de ciencia y con gusto lo voy a aprender, pero de mi abuela y de lo que yo hago, nadie me va a enseñar. Nadie me va a enseñar a decir lo que yo siento cuando me desdoblo y entra el hermanito para poder sanar a la gente. A mí nada me gustaría ser como todos los demás. Ven, dice el hermanito que me pagues tanto y yo te curo. No, no lo voy a hacer. Nunca lo voy a hacer. Y yo les pido a ustedes, tengo la página que es Pachita, la verdad de su legado. Pueden buscarnos ahí y ahí van a tener las respuestas que ustedes quieran. Estos días estamos en el stand 149. Para lo que se les ofrezca, con mucho gusto los vamos a atender. ¿A dónde me voy? Al viejo Tenochtitlán. Ajú. Allá me voy. Entonces, es hermoso este mundo. Si les quisieran ustedes saber más de ella, estoy viendo el libro que próximamente los voy a compartir a todos ustedes, porque hay muchas historias que contarles de ella, muchas sanaciones, no solo las pocas que pusieron en ese libro, y reales. Hay muchas cosas que nadie sabe, como cuando sacaba un daño, como cuando hacía curaciones espirituales, como cuando también la gente iba a bien morir, porque también pasó eso. Había gente que ya no tenía remedio, que ya había pasado su tiempo, que ya no iba a sanar. Y mi abuela no mentía. Mi abuela nunca le dio falsas esperanzas. Nunca dijo, te vamos a curar. De aquí vas a salir muy bien. Cuando era hasta aquí, hasta aquí. Dios da, Dios quita. Y siempre lo dijo. Y cuando era de decir, despídete, era ponte a cuentas con tu prójimo, con tu hermano y vete en paz. Hoy por hoy hay mucha gente que está muy enferma por todo lo que viene cargando, por todo lo que viene jalando. Y tristemente cargamos más ajeno que propio, porque nos preocupamos mucho por el hijo, por el hermano, por el tío, y nosotros, ¿cuándo? Entonces la gente se enferma, porque todo eso es una carga, y esa carga
se convierte en enfermedad. Y muchas veces la gente no lo entiende. Mucha gente dice, es que Pachita era otra cosa. Sí, a Pachita le tocó otro tiempo, donde había más respeto, donde había menos enfermedad, donde había menos envidias, donde había menos promiscuidad, donde había más valores, más respeto, donde había más naturaleza pura. Hoy ya no es ese tiempo. Y no por eso no quiere decir que yo no pueda hacer las cosas. Pero también quiero dejar muy claro que como Pachita no va a haber otra, ni siquiera su misma familia. Nunca estamos queriendo compararnos con ella, porque ella fue única. Ella sí tenía una completa entrega a la obra del hermanito Cuauhtémoc. Ella empezaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Mucha gente cree que mi abuela murió a los 79 años. No. Y hoy les voy a decir que mi abuela murió a los 63 años y parecía de 80. Por todo lo que cargó, por todo lo que sanó y por todo lo que hizo por la humanidad en su momento. Hoy mucha gente llega y me dice, me mandó una señora chaparrita, güerita, de ojos claros. Ven la foto, ella me mandó. Así han llegado a decirme, me mandó Pachita. Entonces, para mí, siempre va a ser un honor decir, soy la nieta de Pachita. Mucha gente lo cree, mucha gente me dice loca, que me estoy colgando de la fama de mi abuela. No soy ninguna escritora para colgarme de la fama de nadie. No soy ninguna mentirosa. Por eso estoy aquí dándoles la cara. Muchos se están escondiendo, se esconden, no dan la cara porque tienen temor a dar explicaciones de los libros que escribieron. Ojalá y un día tengan la valentía de venir a dar la cara y decir lo que realmente Pachita les contó y les confió. Ojalá y puedan quitar un poco el daño que nos hizo todo su libro y su escritura al mundo espiritual. Chamanes que honro y venero, curanderos y todos nosotros que nos dedicamos al mundo espiritual nos han querido minimizar. No creen mucho en nosotros, pero con mucha honra les digo, sí somos, sí existimos, y por la gracia de Dios y nuestros guías espirituales, aquí estamos. Y damos la cara y hacemos lo que podemos por ustedes. Hay de todo, porque lo hay, pero lo sabemos quienes realmente tenemos amor a lo que tenemos. No lucramos, no fingimos. Y esta es el linaje de Pachita. Me hicieron sudar. Muchas gracias. Si nos quieren contactar, vamos a estar mañana de 10 de la mañana a 8 de la noche, el domingo 10 de la mañana a 8 de la noche, y de ahí, si alguien quiere tener una consulta en nuestro consultorio, pueden, por favor, localizarme a mí, Aline Muñoz, en el Instagram. Pueden mandar mensaje privado, por favor, no ahí donde salen todos los videos en privado, por favor, para que entonces puedan asistir. Estamos cerca del centro histórico, cerca del Templo Mayor, y esperamos a todos que estemos allá. Y mucha gente aquí dice namaste y nosotros decimos ajo, ajo.